Una tía de mi abuelito, que se llamaba Josefina Vázquez, ella era la que preparaba vino primero acá en Santa Elena. El vino se prepara en tinajas, se cocina, la uva se cocina sin agua, así lo hacían, ¿no? Hoy en día es diferente, no sé cómo, porque en el SENA lo han enseñado y todo, pero el vino real se cocina, hoy en día es en una olla de aluminio, pero eso era en tinaja, sin agua. Se deja ahí por varios días con un lienzo. El lienzo es del mismo de esa tela que se usa para hacer pinturas. Se amarraba con una cabullita, pero se dejaba varios días, varias semanas. A las semanas cogían y le quitaban la telita y le quitaban la cachaza de encima. La cachaza era espuma con la frutica, iba saliendo. Y eso lo colaban toda la pepa y dejaban eso ahí. Eso antes no habían licuadoras, y eso lo dejaban ahí. Eso de vino era bien espeso, era el líquido bien espeso, como que era harta uva que cocinaban y se hacía así. Yo llegué a hacer eso, se hacía así cuando estaba frío, en el lienzo. No en colador, sino en un lienzo, y lo apretaban acá. Y luego lo dejaban hasta colgada todas las pepitas de uva cocidas, las colgaban. Eso habían en el techo, ponían unas cosas, unos chunzos, como unos alambres con unas puntillas grandes que habían la otra vez, y eso se apretaba y iba botando ahí el vino. Pero eso no le echaban nada, no que le fueran a echar alcohol o no. El vino es vino de uva. Lo que pasa es que después uno, para tomárselo, lo embotellaba, tía Josefa lo embotellaba y ella lo mandaba. Pero entonces uno, al hacer el vino para uno, llegaba y le ponía la mitad de vino y la otra mitad de agua, ¿no? Porque joder, queda uno borracho. Y llegaban mis compañeros del colegio, y bueno, en ese tiempo, ya en la década del 70, ya usaban bicicletas y venían acá y yo los mandaba borrachos. Yo diría que hace 40 años, de pronto más, 40, 50 años, aquí hubo una fábrica de vinos, se llamaba Vinos Libertador. Esa fábrica era de un señor Flores, José María Flores. En la etiqueta figuraba JMF, José María Flores, y él hacía un vino y hacía un sabajón. Lo comercializaba en Cali. Aquí casi que nadie sabía que se hacía vino. Él lo hacía en sus alambiques que daban aquí muy cerca, lo que posteriormente fue Santiago Paredes, que todavía siguen siendo uvales, viñedos de muchos años. Y allí hubo la primera fábrica de vino. Y repito, estoy hablando de más de 30 años, yo creo que mucho más, 40 quizá. Esa fábrica existió, posteriormente se acabó, y luego hubo un resurgimiento del vino. Yo me acuerdo que los primeros que resurgieron haciendo vino y que lo vendían de manera casi que por encargo, fueron los Granobles, Primitivo Granobles. Él empezó a hacer vino aquí en el lado de la zona que le llamamos hacia la cuesta. Hoy por hoy se llama Los Alpes, porque allí hay un negocio que se llama así. Y Primitivo Granobles, Tulio Granobles. Ellos empezaron a hacer vino allá en la casa de ellos, y recuerdo, para uno tomarse el vino de pura fruta, de pura uva, había que encargarles una botella. Es decir, yo lo hice. Con el tiempo empecé a ver que más personas habían aprendido a hacer vino, y hoy en día son muchas las personas que hacen vino y hacen un buen vino. Esa parte creo que es una herencia de José María Flores.
de hace, repito, alrededor de 40 años. Ese resurgimiento no es así espontáneo porque sí, sino porque seguramente quedó algo de eso, de esa primera fábrica. En una preguntas que he hecho a las familias tradicionales de Santa Elena, a Canizales, García, de la cual pertenezco porque mi esposa es García, Miralba García, Canizales, García, se me olvidaron los otros nombres de los otros apellidos grandes, que siempre cuando llegó la uva empezaron a hacer el vino. Entonces, pero lo hacían muy al escondido porque era una actividad perseguida por la autoridad, porque la autoridad pensaba que ese era un alambique, donde se producían bebidas prohibidas como la del aguardiente. Entonces lo hacían muy al escondido. Me contaban el uno que hacía que lo colgaban. Anteriormente la harina de trigo venía en una bolsa de tela. Entonces alguien me contaba que el papá cogía la uva, la estrujaba y la ponía a colgar en esa bolsa y ahí iba destilando el vino. Otro me contaba que la abuela lo sacaba el jugo y lo escondía. Alguien me llegó a decir que uno le echaba panela, el otro me dijo que le echaba guarapo, el otro me dijo que le echaba cal. Bueno, me han dado una cantidad de las formas diferentes en que se hacían el vino. Entonces, por la curiosidad mía, yo una vez me puse a hacer vino. Después de tener como recopilado todos esos datos, me puse a hacer vino. Además porque mi padre era sastre. Llegó a Santa Elena de sastre y murió de sastre. Tuvimos, de los 12 hijos que le hablaba antes, fuimos 4 varones. Todos 4 aprendimos la sastrería. Incluso yo soy sastre. Profesión que en este momento no, por la apertura económica, es una profesión, un arte que se ha acabado, casi que como todos los artes, porque pues llega a producciones muy en cantidad y muy baratas. Entonces y la línea agrícola la tuve por mi materna, por mi madre Bertacilia, que tenía ella tenía un hermano que cultivaba la uva. Y cultivaba uva, habichuela, tomate, en parcelas arrendadas. Inclusive mi familia era propiedad de la tierra que está atrás de la iglesia. Ahí atrás de la iglesia eso existió un uval que yo inclusive chamoneé y ahí también cogí. Chamonear la uva era que tenía que estar uno a las 6 de la mañana en el uval y saliera a las 6 de la tarde cuando oscurecía, porque espantándole los pájaros. Entonces, por esa vena agrícola que tenía por la línea materna y por la curiosidad, entonces después de tener esos datos de los vinos, me puse a hacer el primer vino. Ya más o menos en el año 90 me puse a hacer el primer vino. Además porque mi esposa siempre hablaba que le gustaba el vino, entonces dije, bueno, voy a ensayar el vino para que tome a ver cómo nos queda. Y la verdad que empecé a hacer el vino, la primera vez que hice una canasta. Y poco a poco fui ya aumentando y ya en el 2000 lo empecé a comercializar y hasta este momento lo estamos comercializando con la razón social de este vino artesanal, de uno de los que se producen aquí en Santa Elena, porque hay varios productores. En el caso de nosotros es vinos Casa Vergara y García. Tenemos en variedades, ¿no? Se da el vino seco, el semiseco, el abocado. El abocado es un vino dulce. Y también hemos incurrido en la producción de mistelas. Por ejemplo, la mistela de maracuyá, en las cremas alicoradas. Esto también hace
es un punto de partida para el turismo. Con toda el alma, con frenesí, brindándote orgullo porque allí fue donde nací. Pueblecito querido, te canto yo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.